Yo quiero hablar esta mañana sobre la cosecha de la resurrección. La cosecha de la resurrección. El Hijo de Dios vino con un cuerpo mortal, porque era de la única manera que podía habitar entre nosotros. No podía, de otra manera no. Con su cuerpo glorioso, con su cuerpo glorificado, no podía venir a cumplir el ministerio que él vino a cumplir. Tuvo que venir con un cuerpo mortal, que era de la única manera que podía habitar entre nosotros. Yo quiero leer en Juan el capítulo 1 y el verso 14. Quiero decir que hoy voy a utilizar la versión, la nueva versión internacional, que he encontrado algunas cosas como muy concretas y dice así: y el Verbo se hizo hombre, fíjense esto, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todos sabemos que el Verbo es el Hijo de Dios, el Mesías, y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se hizo hombre. Entonces queda claro que el Mesías o el enviado de Dios vino con un cuerpo humano para cumplir la misión encomendada por el Padre. El Señor mismo lo dijo en Juan 5:30. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Cómo vino? ¿Por qué vino? Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Oiga, pongámosle cuidado a eso. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Esto es claro. Él dice: yo no hago nada por mí mismo. Yo lo que pretendo, lo que me empeño, lo que pongo todo mi esfuerzo, es hacer la voluntad del que me envió. Y de estos textos está llena la Biblia, especialmente el evangelista Juan habla mucho del Hijo de Dios como el enviado, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el enviado. ¿Quién lo ungió a él? ¿Quién lo envió? Y él está diciendo en textos, no quiero alargar mucho, dice: mi Padre que me envió. El Padre que me envió. Él da testimonio de mí, dice en otro texto. Entonces, como dije, con su cuerpo glorioso, su cuerpo glorificado, era imposible llevar a cabo su misión, la que le encomendó el Padre. ¿Se acuerdan aquel día? Estaba hablando con la mujer samaritana. Dice que tenía hambre. Llegaron sus apóstoles con comida y le dijeron: maestro, come. Dijo: no es el momento de ponerme a comer. Yo tengo una comida que comer. Es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, él tenía que venir con un cuerpo mortal para poder cumplir el ministerio y la misión que se le había encomendado. Y solo así, teniendo la forma de hombre, de uno de nosotros, que así dice la Biblia, más adelante lo vamos a leer,
teniendo la forma de hombre, podía cumplir con la profecía de Isaías 53, el verso 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Padre, el Eterno, no iba a castigar a su Hijo con su cuerpo glorioso. No podía. Pero ya habiendo tomado un cuerpo de un mortal, de un ser humano, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. El castigo, Dios lo castigó a él por el pecado que él cargó, el pecado de todos nosotros, que el Señor le puso en él el pecado de todos nosotros. Y tuvo que ser castigado por ese pecado, sin haber hecho él maldad, porque la Biblia dice, sin haber hecho maldad en su vida. No había hecho pecado, era sin pecado, pero cargó nuestro pecado y fue castigado por el Eterno. Y entonces dice que tuvo que cargar con nuestro pecado. Repito, con su cuerpo glorioso, porque la Biblia dice que él tenía la forma de Dios. No era Dios, pero tenía la forma de Dios. Entonces, con ese cuerpo, tampoco podría cumplir lo que dice Isaías, el capítulo 50 y el verso 6 y 7. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Me encanta este texto, esta versión. Lo hirieron, los látigos, los bofetones, las escupidas, los insultos, las humillaciones. De todo le hicieron a mi Señor, a mi Salvador, al Hijo de Dios. Pero él dice, ante las burlas y las escupidas, no escondí mi rostro. Y eso lo pudo hacer porque tenía un cuerpo como el de nosotros. Repito, si es un cuerpo glorioso, no había podido hacerlo. ¿Quién había podido hacerlo? Nadie. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Ni Él no nos deja avergonzados tampoco a nosotros. Él no nos deja avergonzados. Él recibió la bendición por haber puesto su rostro como un pedernal. Algo duro, endureció. Se sostuvo firme, con su rostro erguido, para que hicieran con él todo lo que les diera la gana. Estando en esa condición, se entregó como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Fue que pudo ofrecer su vida como Cordero. Ofreció su vida y se entregó como ofrenda hasta la muerte. Efesios 5, verso 2.
estando en condición de hombre, ofreció su vida, ofrendó su vida hasta la muerte. Mire lo que está diciendo. Dice el apóstol, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Aleluya, aleluya. Hizo las veces del Cordero del Antiguo Testamento, que era ofrecido por el pecado del pueblo. Y allí estaba mi Señor con un cuerpo humano, con su cuerpo de un hombre corriente, pero sin pecado, repito. Allí estaba ofrendando su vida como un cordero para ser sacrificado, para ser llevado al sacrificio por nosotros. El Dios eterno cumplió su propósito de prepararle cuerpo. Hebreos 10, del verso 5 al verso 7. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, ya eso, cuando Él apareció en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo? ¿Ah? El Eterno. El verso 6 dice, no te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Porque eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Me preparaste un cuerpo para que viniera a hacer tu voluntad, a cumplir tu misión, a cumplir con lo que me encomendó. He venido porque tú me preparaste cuerpo. Mira, hay doctrinas falsas, aún en nuestros días, que están enseñando herejías, que están diciendo, Jesús sí fue hijo de José y María. Jesús sí fue hijo de José. Por Dios santo, yo no entiendo. Porque la Biblia dice que cuando supo José que María estaba encinta, quiso dejarla secretamente. Y cogió su ropita calladito para irse. Porque él sabía que donde ya eran desposados, no esposos todavía, pero ya eran desposados. Es decir, ya había compromiso de matrimonio entre ellos. Y María y José, cuando se dio cuenta que María estaba encinta, quiso dejarla secretamente. Ya María y José tenían una responsabilidad, era ser desposados. Era ya compromiso. Y donde José la denuncie, vea la que mi desposada me fue infiel. Entonces, ¿qué habían hecho con María? La juzgan y es apedreada hasta que muera. Pero él la amaba y no quería hacerle daño y quiso dejarla secretamente. Entonces yo digo, si lo que había en el vientre de María era fruto de José, ¿cómo es que él ahora pretende irse y desconocer lo que había allí? Es por razón.
Pero el ángel del Señor le advirtió: José, no tenga miedo, no tema, no se te preocupe. Lo que en ella hay es obra, es fruto del Espíritu Santo que vino sobre ella. No te preocupes, José, tómala, es tu esposa, va a ser tu esposa, tómala, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Para que haya un engendramiento, no soy médico, ni soy un ignorante en cuanto a estas cosas de engendramiento. Pero lo que sí hay claro es que para que haya un engendramiento, tiene que aportar, la mujer aporta su óvulo y el hombre aporta el espermatozoide. Y entonces ahí la unión del óvulo y el espermatozoide es lo que viene a formar un ser humano en el vientre de la mujer. María ni tuvo que aportar óvulo, mucho menos José, el espermatozoide. ¿Por qué? Porque la obra, dijo el ángel a María en San Lucas: eres una mujer bienaventurada. Has sido escogida. Vas a tener un hijo. Y ella dice: ¿cómo así? Pero yo no conozco varón. Yo no. Es que no es fruto suyo ni es fruto de José. Es el Espíritu Santo que viene sobre ti. Y ya vas a quedar encinta, en embarazo, y vas a tener un hijo. Y lo va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Llámelo Yeshua, llámelo Jesús, llámelo Jesus, según el idioma que usted hable. Llámelo así. Pero esa es la importancia para nosotros cuando dice el ángel: su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué fue formado en el vientre de María? Por eso el texto que leímos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Se hizo un hombre y tomó la forma nuestra, como nosotros, para poder habitar entre nosotros. María lo que aportó fue alimentarlo los 9 meses y más. Pero no fue voluntad de carne, no fue voluntad de hombre, fue voluntad de Dios. Así lo estableció el Eterno. Y se cumplen las palabras que está diciendo la profecía y que el escritor a los hebreos lo repite: me preparaste cuerpo. En Filipenses 2, 5 al 7 nos dan una claridad preciosísima, una claridad completa sobre esto. Dice el 5: la actitud de ustedes, es decir, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, tenía la semejanza de Dios. La semejanza. La Biblia no dice que era el Altísimo, que era el Eterno, que era Dios, pero tenía la forma de Dios, porque era su Hijo. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese ministerio lo pudo hacer porque tomó forma nuestra. Se manifestó como un hombre, se hizo hombre.
El Verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros para poder cumplir el ministerio que le había sido encomendado. Porque solo de esa manera pudo cumplir con el propósito del Padre Celestial. No había otra forma. No había otra manera que Él se presentara para cumplir ese ministerio. De manera que la muerte del Mesías representa nuestra muerte. Porque Él se hizo como uno de nosotros. Se puso en lugar de nosotros. La muerte del Mesías representa nuestra muerte. Y su resurrección representa nuestra resurrección. ¿Están entendiendo? La muerte de Él, ahora Él pudo morir porque Él vino como en cuerpo mortal. De haber tomado la forma como uno de nosotros, tenía que morir. Entonces, la muerte de Él representa su muerte y mi muerte, nuestra muerte. Y la resurrección de Él representa nuestra resurrección. Dele la gloria a Dios. Representa nuestra resurrección. Sí, Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él en el bautismo. La muerte de Él representa nuestra muerte. Y Él resucita al tercer día. Es levantado por el Espíritu del Padre que lo levanta a Él de entre los muertos. Esa resurrección de Él representa nuestra resurrección. Ya les explico. Para que de esta manera podamos heredar la vida eterna. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida eterna. ¿Se da cuenta? Para poder resucitar tenemos que morir. Y si resucitamos, heredamos la vida eterna. Estoy hablando de los que son salvos, de los que somos salvos. Porque de esta manera heredamos la vida eterna. Muriendo con Él, resucitando con Él, y ya heredamos la verdadera vida. Por eso Él dijo en la lectura que hizo nuestra hermana esta mañana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Morimos este cuerpo, pero cuando somos levantados con Cristo, entonces entramos a la vida eterna. La vida eterna se produce a través de la resurrección. No puedo decir, bueno, yo sé que yo puedo vivir como quiera, hacer lo que me dé la gana en este mundo, tener las mujeres que quiera, darme las borracheras que me dé la gana, hacer lo que yo quiera. El Señor es amor y me va a llevar al cielo. No, Señor, no se equivoque. Porque para poder heredar la vida eterna tenemos que morir con Cristo, resucitar con Cristo a una nueva vida, a la vida eterna. Acordémonos algo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 49 al 53. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán,
Así como hemos traído la imagen del terrenal, se refiere a Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ya no habrá nada de corrupción, incorruptibles. Y nosotros seremos los que vivimos, si estamos vivos en la venida del Señor, seremos transformados. Este cuerpo, esta carne, desaparece para ser revestido de algo incorruptible, algo glorioso. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto suceda, que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seremos transformados, seremos ya inmortales para nunca más volver a morir. La muerte no se enseñoreará de nosotros, pero me llama la atención que dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Con este cuerpo carnal y mortal, pecaminoso, lleno de maldad, no se puede heredar el reino. Tenemos que morir a este cuerpo, a esta vida desordenada, para identificarnos con la muerte del Señor. Y tenemos que resucitar, identificarnos con su resurrección para entrar al cuerpo incorruptible, inmortal. Donde ya la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Si no hay resurrección, es imposible heredar la vida eterna. Y esa, acuérdense, fue la controversia que tuvo Pablo con algunos de la iglesia en Corinto. Como dicen algunos que no hay resurrección de muertos. Predican a Jesús que resucitó, pero no hay resurrección de muertos. Pablo dice, por favor, ¿qué les pasa? Si Cristo no resucitó, entonces estamos haciendo las veces de los bobos, predicando algo que no existe. Pero bendito sea Dios, porque vea, los apóstoles en los evangelistas sobre todo dice, nosotros somos testigos de eso, de su resurrección y su ascensión al cielo y su promesa que Él vendrá otra vez por nosotros, ahí nos levantará. La vida eterna se produce a través de la resurrección. Si no hay resurrección, es imposible heredar la vida eterna. El ser humano es mortal y en esa condición no puede heredar la vida eterna. Nada, para nada, para nada. Si queremos heredar la vida eterna, tenemos que alcanzar la inmortalidad. ¿Y de qué manera alcanzamos la inmortalidad? Resucitando con Cristo. Muriendo con Él en el bautismo. Y resucitando con Cristo a una nueva vida.
a un nuevo hombre, a un nuevo ser inmortal, incorruptible. Tenemos que alcanzar la inmortalidad. ¿Y de qué manera alcanzamos la inmortalidad? Resucitando con Cristo. Porque entonces, si resucitamos con Él, seremos cuerpos indestructibles para nunca más morir. La muerte ya no nos puede destruir. Nada ni nadie nos puede destruir porque ya estamos en la nueva vida con Cristo. La muerte no tendrá ningún poder. Miremoslo en 1 Corintios 15, versos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo mortal, se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestro cuerpo que tiene que morir, porque así fue establecido por el Eterno, que nazca una vez el hombre y después la muerte y después el juicio. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Ya no podrá enseñorearse de nosotros. Sorbida es la muerte en victoria. En San Juan 12 y el verso 24, el Señor habla de su muerte. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esto es lo que me mueve a mí esta mañana, mi vida. Él hablaba que su cuerpo era como un grano de trigo. Él estaba enseñando que era necesario su muerte, porque sólo así podría llevar una cosecha maravillosa de almas al reino de Dios. Y él está disparándose con un grano de trigo. Y digo, si el grano de trigo queda por ahí solo, queda solo, no pasa nada. Pero si cae a tierra, si cae en tierra, ese grano de trigo muere. Pero si muere, produce mucho fruto. De cada grano de trigo que caiga en la tierra, sale una espiga o más. Y cada espiga tiene cantidad de granos. Ese grano de trigo que se llama Jesús cayó en tierra, murió y fue sepultado. Pero él se levantó al tercer día y comienza a verse ese fruto, esa cosecha de millones, millones y millones de almas redimidas en su sangre preciosa. Esa cosecha maravillosa. Él habla de la tremenda cosecha que va a hacer en su resurrección. Que con la resurrección de Él se va a levantar una cosecha de almas incalculable. El día de Pentecostés ya habían. La iglesia comenzó aquel día, pero ya habían
discípulos. Allí nomás el día de Pentecostés 120 ya habían. Pero ese día fueron bautizados 3,000 personas. El primer intento de Pedro de tirar su red como buen pescador fueron 3,000 almas. Y cada día añadía el Señor, dice la Biblia, a la iglesia, a los que debían de ser salvos. Y sigue creciendo las iglesias y siguen creciendo las congregaciones que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo en un cuerpo mortal y que fue sepultado, pero que en su resurrección llevó una cosecha maravillosa de almas. Dice en Apocalipsis 7, el verso 9 y 10, vamos a leer estos versículos. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlas. Estaban en pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Aleluya. De ese grano de trigo que cayó allí, se levantó tremenda cosecha. Oigan, hermanos míos y amigos, ya me está oliendo el perfume del Hijo de Dios, del novio que viene por su novia. Ya está a la puerta. ¿Ha pensado el momento cuando en las nubes nos encontremos y le veamos a Él cara a cara? Cuando veamos su rostro, cuando estemos contemplando la hermosura de su gloria y diciéndole: Señor, gracias por haber venido en forma nuestra y haberse entregado como cordero para ser inmolado. Y le tengamos frente a frente. Contemplemos la hermosura de su rostro y nos gocemos con Él. ¿No ha imaginado usted en cualquier momento de estos, porque ya está a las puertas? El pecado está creciendo y creciendo y creciendo cada día, y están pidiendo derechos, hacen lo malo y tengo derecho y no sé qué. Pero hay algo que la Biblia dice: sí es cierto que el pecado crece, pero también es cierto que la gracia y la misericordia sobreabunda también. Aleluya. Es cierto que la maldad está creciendo, pero más está creciendo la gracia y la misericordia del Eterno y del Señor Jesús, que viene ya pronto. Vamos a verle pronto. Vamos a contemplar la hermosura de esto. Vamos a contemplar la hermosura de su santidad, de su gloria, y estar agradecidos porque cayó a tierra y levantó esta cosecha, y entre esos estoy yo. Que Dios los bendiga. Yo solo espero